En el 282 a.C., mientras Roma buscaba expandir sus fronteras, chocó con otras potencias en la región mediterránea, sobre todo con los griegos, que todavía poseían varias ciudades en Sicilia e Italia. Con estas ciudades amenazadas por el creciente poder de Roma, un general griego con el nombre de Pirro, quien dirigió un ejército de infantería, caballería y elefantes de guerra en Italia, se enfrentó a Roma. Su intención era volver a poner a los romanos en su lugar y muy posiblemente hacerse con un rincón del imperio para él. Las legiones romanas aún no eran el arma mortal de guerra en la que se convertirían y no tenían experiencia alguna en la lucha contra los elefantes de guerra. Pirro derrotó 2 veces a los romanos en grandes batallas, pero estos se negaron obstinadamente a rendirse. Estas victorias tuvieron un costo considerable. Mientras Pirro contemplaba el estado maltrecho de su ejército, se dice que lamentó que una victoria más sería su ruina. Este es el origen de la frase victoria pírrica. Habiendo sido uno de los primeros en presenciar la naturaleza implacable de la máquina de guerra romana, Pirro condujo lo que quedaba de su ejército a través del Mediterráneo y hacia el norte de África, donde esperaba encontrar una presa más fácil. Tras la retirada del rey Pirro de Italia, los romanos se sumergieron en una trilogía de guerras con Cartago, una importante potencia comercial y naval ubicada en el norte de África. En el 215 a.C., durante la segunda de estas guerras, un nuevo gobernante llegó al poder en la ciudad de Siracusa. La ciudad había sido una vez un aliado independiente de Roma bajo el reinado de Herión II. Después de la muerte de Hierón, lo sucede Hierónides, quien tenía intenciones de aliarse con Cartago, por lo que en el 214 a.C., Roma envió un ejército para ocupar la ciudad bajo el mando del general Marco Claudio Marcelo. Desafortunadamente para los romanos, Siracusa estaba lejos de estar indefensa, estaba protegida por gruesos muros, leales soldados y el ingenio de su habitante más famoso. Ese hombre era Arquímedes, el mayor genio de su época. Todavía se le recuerda hoy como un brillante matemático, científico, ingeniero y el hombre que gritaba eureka desde su bañera. Es menos conocido que diseñó armas de guerra extraordinarias para defender su ciudad e intentar romper el asedio romano. Además de las armas más ortodoxas como las catapultas, según los informes, Arquímedes diseñó una garra capaz de arrastrar un barco romano fuera del agua y volcarlo, e incluso un rayo de calor que usaba espejos para desviar y magnificar el calor del sol, y gracias a sus brillantes estrategias, su nombre era mencionado con temor por los sitiadores. Con la ayuda de Arquímedes, los romanos se mantuvieron a raya durante 2 años, pero finalmente lograron irrumpir en la ciudad a escondidas. El comandante romano había ordenado a sus soldados que le trajeran vivo a Arquímedes. En esta ocasión no se impuso la disciplina romana y uno de los grandes genios de la historia fue atravesado con una espada mientras contemplaba un problema matemático. Descrita como una tribu particularmente belicosa, los Zenone le dieron a la República de Roma bastantes problemas que culminaron con el primer saqueo de Roma en el 390 a.C. Breno, jefe de esta tribu, invadió Italia con la intención de saquear Roma, pero se encontró con una feroz resistencia. Los Zenone se involucraron primero en un asedio de la cercana ciudad de Clusium al norte de Roma, por lo que los ciudadanos pidieron ayuda a Roma. Llegó una delegación de romanos, pero los Zenones ya habían abandonado Clusium para atacar Roma. Se encontraron con el ejército romano en el río Alia y a pesar de que fue superado en 2-1, su ejército de alrededor de 15.000 logró derrotar al ejército de la República y cuando la vanguardia se rompió, procedió a saquear Roma por un par de semanas, saqueando y masacrando a sus ciudadanos, lo que obligó a los ciudadanos romanos a huir de la ciudad en masa. El Senado había rogado al señor de la guerra Galo que cesara la matanza, tratando de comprarlo con media tonelada de oro. Sin embargo, el jefe exigió más y mientras los romanos protestaban, gritó Vae Victis, o ay de los vencidos. Breno tomó Roma, pero un pequeño grupo de defensores se había fortificado en la colina Capitolina y Breno se vio obligado a sitiarlos para desalojarlos. Finalmente, fue derrotado por Marcus Furius Camillus, quien llegó con una fuerza reunida en ciudades cercanas. Se supone que Breno murió en la batalla que siguió a su salida de Roma, ya que no hay más registro de él.
Arminio era un jefe de los queruscos, una tribu germana. Arminio obtuvo el mando de una cohorte auxiliar germana en el ejército romano puesto en el Rin. En ese momento sirvió bajo el mando del gobernador Publius Varus. La tarea de Varus era completar la conquista de Germania, pero sus métodos rudos y sus demandas de impuestos incitaron a las tribus a rebelarse. Al ver a sus compatriotas oprimidos por los romanos, Arminio se convirtió en el líder de los rebeldes. En el año 9 después de Cristo, Arminio atrajo a Varus a una emboscada en el bosque de Teutoburgo. Arminio sabía que las legiones no caerían fácilmente. El enorme campamento romano empequeñecía a las aldeas locales y sus fortificaciones hacían que sus legionarios fueran casi invencibles. Los legionarios tenían mejor armadura, armas y disciplina que los guerreros germánicos, la gran mayoría de los cuales eran granjeros. Allí, el difícil terreno favorecía a los rápidos y ágiles guerreros germánicos de Arminio. Varus cayó sobre su espada mientras sus legiones eran diezmadas a su alrededor. Fue una de las peores derrotas de Roma y provocó que el emperador Augusto abandonara la conquista de Germania. Sin embargo, el héroe romano germánico Julio César, en ese momento procónsul de Germania, continuó liderando campañas contra ellos. Arminio sufrió derrotas pero ganó la guerra cuando Germánico fue llamado a Roma por el nuevo emperador romano Tiberio. Después de haber liberado y defendido con éxito Germania contra los romanos, Arminio se había convertido en el líder más poderoso de Germania y aspiraba a ser rey, pero muchas facciones tribales resentían su autoridad. Traicionado por sus parientes, Arminio fue asesinado en el año 19 después de Cristo. Viriato fue el líder de los lusitanos en su guerra con Roma. En el 150 a.C., Viriato escapó de la masacre romana y la esclavitud de lusitanos que se habían rendido pacíficamente. Viriato, que juró vengarse de Roma, se convirtió en un joven jefe y en el 147 a.C. se unió a un ejército lusitano que atacaba la pacificada Turdetania. Sin embargo, Cayo Vitilius respondió enérgicamente, atrapando a los lusitanos contra un río. Abatidos, los lusitanos enviaron mensajeros con ramas de olivo a Vitilius suplicando por la paz y tierras más fértiles para asentarse. Vitilius estuvo de acuerdo con las demandas de los lusitanos, pero a su vez exigió la entrega de sus armas. Viriato no quiso nada de eso, recordando a los miembros de la tribu la traición de Galba, por lo que pidieron a Viriato que tomara el mando de todo su ejército. Al reunir la caballería, Viriato los dirigió contra las líneas romanas. La escaramuza confundió a los comandantes romanos y permitió que la infantería huyera del campo. Vitilius vino en su persecución, pero los legionarios con armaduras pesadas no pudieron alcanzar a los lusitanos, que estaban ligeramente armados. Viriato se mantuvo fuera de su alcance, arrastrando a los romanos por el valle del río Barbesula hasta que la columna romana se extendió a lo largo de un paso estrecho con una pendiente cubierta de matorrales en un lado y un acantilado en el otro. Aquí Viriato lanzó su trampa, haciendo girar su caballería y atacando desde el frente, mientras los miembros de la tribu escondidos en los matorrales irrumpieron por la pendiente. Los romanos lograron luchar para salir, no sin antes perder más de la mitad de su número. Vitilius estuvo entre las 4000 bajas. En los 2 años siguientes, Viriato derrotó a todos los gobernadores que Roma envió contra él. El senado romano, alarmado por las noticias que llegaban de Lusitania, decidió enviar allí al cónsul Fabio Máximo. Fabio Máximo siguió su campaña con 2 legiones romanas y auxiliares. Viriato los derrotó, matando a 3000 romanos. A medida que el renombre de Viriato creció más y más miembros de la tribu se unieron a él. Roma echó mano de otro general prestigioso, Serviliano, hermano de Máximo, que llegó a Lusitania con 20.000 hombres, más de 10 elefantes y 300 jinetes provenientes de Libia. Serviliano fue tras él, pero de nuevo la astucia de Viriato lo venció. Viriato decidió aprovechar ese momento para forzar un tratado de paz, no ya con Serviliano, sino con el mismo pueblo romano. El Senado lo ratificó y declaró a Viriato amigo de los romanos. Sin embargo, en el 139 a.C., Viriato falleció víctima de una traición al ser asesinado por 3 de sus lugartenientes comprados por el gobernador romano Servilio Escipión. Viriato, uno de los enemigos más exitosos y carismáticos de Roma, se convirtió en el primer héroe nacional de Portugal.
Ceniva o Caniva fue el rey de los godos que derrotó al emperador Decio en la batalla de Abritus en el 251 después de Cristo. Ceniva pudo haber aprendido habilidades y tácticas estratégicas en el ejército romano, ya que muchos guerreros godos se alistaron o sirvieron como mercenarios o simplemente podrían haber tenido un talento natural para la guerra. De cualquier manera, demostró ser un adversario formidable de Roma y derrotó a sus fuerzas de manera tan completa que después de la muerte de Decio, los romanos no tuvieron más remedio que permitirle salir de su territorio con todo el botín y prisioneros que había tomado de Filipópolis. Después de la batalla de Abritus, no se vuelve a saber de Ceniva, pero se le asocia con el posterior rey Canabaudes, también conocido como Canabas, quien murió en la batalla junto con 5.000 de sus tropas en un enfrentamiento con Aureliano en el 270 después de Cristo. Yugurta de Numidia. Yugurta había servido en el ejército romano en su juventud y sabía todo sobre sus debilidades y fortalezas. Llegó al poder y se convirtió en rey al ejecutar a sus dos hermanastros. El asesinato de uno de ellos, llamado Aderbal, fue profundamente resentido en Roma. Yugurta había masacrado la ciudad de Cirta, la capital de Aderbal, en el 112 a.C., lo que lo puso en conflicto directo con Roma. Roma había enviado al comandante Lucius Calpurnio Bestia a Numidia en el 111 a.C. Aunque Bestia logró numerosos avances en las batallas posteriores, no pudo terminar la guerra de manera concluyente y logró que Yugurta se rindiera, pero pronto Yugurta recurrió a sus formas astutas y sobornó a Bestia para que regresara a Roma, dejando una fuerza simbólica en Numidia. Luego, también sobornó a las fuerzas restantes y cuando lo convocaron a Roma, sobornó con éxito a las personas allí y regresó sin ningún daño. Entonces, en el 110 a.C., Roma envió a Postumio Albino para acabar con Yugurta, pero incluso Albinio o su hermano Aulo no pudieron avanzar mucho y fueron expulsados de África. En el 109 a.C., Quinto Sicilio Numedicus inició sus campañas en Numidia e hizo varios signos de progreso. Yugurta fue finalmente traicionado por su yerno y llevado a Roma encadenado, donde murió en el 104 a.C. en una prisión romana. Así terminó la vida de uno de los enemigos más astutos de la antigua Roma. En Bélgica, Ambiorix ahora es considerado un héroe nacional que luchó valientemente contra las fuerzas de César de la antigua Roma en las famosas guerras galias. Ambiorix habría sido siguiendo una figura oscura si Julio César no lo hubiera mencionado con entusiasmo en sus relatos de las guerras galias. El nombre de Ambiorix probablemente significa rey protector, y fiel a su nombre, era con toda probabilidad un rey conjunto de su tribu con otra persona llamada Cativolcus. Durante las campañas de César en Galia, una tribu menor de nombre Eburones se rebeló sorprendentemente. Ambiorix ganó fama duradera por su astuto engaño a la guarnición romana en Galia bajo el mando de Quintus Titurius Sabinus y la posterior emboscada que destruyó una legión romana. Lo hizo en numerosas ocasiones antes de que César acudiera al rescate de una de sus unidades. Ambiorix sobrevivió y junto con algunos de sus guardaespaldas escapó a las antiguas tierras germánicas. Después de eso, no se supo nada más sobre este fuerte y valiente enemigo de Roma que luchó contra una fuerza muy superior con sus limitados medios.